Nuevamente, ¿verdad? Queremos hablar a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que nos escuchan por medio del Facebook. El tema de esta mañana es: la vida sin Cristo no tiene futuro. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de que no hay futuro, lo que estamos diciendo es que sin Cristo no hay esperanza de una mejor vida, de tener la vida eterna, ir al cielo o poder ir a la gloria, ni llegar a la presencia de Dios, porque todo esto se lleva a cabo por medio del Hijo de Dios. El texto para esta mañana está en Efesios capítulo 2, versículo de 11 al 12, y de aquí vamos a desarrollar nuestra lección, que realmente Dios está hablando por medio de Pablo a la iglesia de Éfesos, y le dice así: por tanto, acordados de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabas en Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vamos a ver por qué Pablo estaba diciendo a los hermanos de Éfesos, contándoles el pasado antes de venir a ser hijos de Dios. Estas gentes, según el texto, según el texto nos habla a nosotros del estado espiritual de las gentes antes que vinieran a ser hijos de Dios. Estos pasajes también descubren la condición del ser humano antes de venir a Cristo. Alguien ha dicho que es una gran tragedia, terrible. Esto es estar sin dinero, estar sin salud, estar sin hogar, pero el estar sin Cristo es mucho más grande. Nuestro texto nos dice que no hay esperanza para el ser humano fuera de Cristo. Qué bueno, hermanos, amigos que nos escuchan, ¿verdad? Que este libro nos cuenta a nosotros la condición del hombre sin Cristo. No hay esperanza. Estamos muertos en pecado, y esta muerte del pecado es una separación del hombre con su Dios. Las maldades, ¿verdad?, de las gentes, ¿verdad?, sin Cristo, nos llevan a esta condición, a vivir sin Dios. Estas gentes, dice Pablo, fueron desobedientes a Dios. Merecían el castigo de Dios. Pero Dios, en su misericordia, les dio vida en Cristo, por medio de su fe en Cristo. La vida sin Cristo es una realidad, una gran tragedia. Es una gran tragedia porque
Sin Cristo nadie podemos ser salvos. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que realmente fuera de Cristo no existe nadie que nos puede salvar. Solamente a través de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo vino a nacer con ese propósito. El propósito del nacimiento de Cristo no solamente era para venir al mundo, sino para salvar al hombre. Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vivir bajo el poder del Satanás es vivir bajo la esclavitud de Satanás. Mateo capítulo 1, versículo 21, ya decíamos que Cristo vino para ser el Salvador. En Gálatas, capítulo 1 del libro de Gálatas, versículo de 3 al 5, Pablo dice, gracia y paz sean a vuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Y a Él sea gloria por los siglos y los siglos. Amén. Cristo vino. Y Cristo existe para librarnos del pecado. La Biblia dice en Romanos que 23, por cuanto todos han pecado, y están ¿qué? Destituidos o separados de Dios. Porque realmente esto es lo que el pecado hace. Nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías dice al pueblo de Dios, ya que el pueblo de Dios se había rebelado tanto contra Dios, ¿verdad? Y realmente estaban en pecado, y el pecado los había separado de Dios. Y Dios le dice a este pueblo, a través del profeta Isaías, 59, versículo 1 y 2, dice, no están tapados mis oídos. Dice, y mi brazo está extendido. Dice, pero vuestros pecados han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Quiere decir, ¿verdad?, que el pecado es algo terrible. Queramos o no, necesitamos de Cristo, porque solamente Cristo, ¿verdad?, nos limpia de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Ustedes saben, y yo sé, ¿verdad?, que no podemos acercarnos a Dios nosotros sin Cristo. Y esto lo sabemos ¿por qué? Porque en Efesios capítulo 2, versículo 13, Pablo dice que es a través de la sangre de Cristo que nos acercamos a Dios. Es decir, tenemos que pasar, ¿verdad?, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Es decir, tenemos que llegar al sacrificio de Cristo para poder tener nosotros
a nuestro Dios. Ya que Jesucristo había dicho en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. ¿Se fijan ustedes, queridos, que la necesidad de Cristo, no solamente porque necesito que me libre de mi pecado, no solamente porque necesito, ¿verdad?, que me acerque a Dios a través de su sangre, sino que Él mismo dice, yo te llevo, yo soy el camino a Dios, porque Él tiene todo lo necesario para acercarnos a nosotros, a nuestro Dios. El pecado es algo terrible. Cuando nosotros, ¿verdad?, estudiamos el libro, nos damos cuenta que Jesús dijo en Juan 8:36, dice, si Cristo nos liberta, seréis verdaderamente libres. Sepamos que Jesús nos libra de la esclavitud del pecado. Según la Biblia, el pecado es lo que esclaviza a todos los seres humanos. La Biblia nos dice que el pecado esclaviza al hombre. En Juan, capítulo 8 y versículo 34. Pablo agradece a Dios que el cristiano es libertado de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 20. Y concluye con el versículo 23 diciendo que el salario del pecado es muerte. Es decir, nosotros podríamos decir, yo no le tengo miedo al pecado. Y quizás, ¿verdad?, no le tenemos miedo, pero una cosa hay que se nos asegura que si moriremos en pecado, moriremos fuera de la voluntad de Dios. Moriremos fuera de nuestra conexión con Cristo y con Dios y el Espíritu Santo. ¿Se fija usted? Es decir, nos moriremos sin ninguna esperanza de vivir eternamente con Dios. Pero podríamos decir, ¿verdad?, pero me muero y ya me escapó todo. No se escapa todo. ¿Por qué? Porque la vida física, ¿verdad?, no se termina en la sepultura. La vida física solamente se lleva el cuerpo al polvo y el alma se va a Dios, que no nos ha prestado el alma. Eclesiastés 12:7. ¿Se fijan ustedes? La condición, la Biblia menciona la condición del hombre cuando no tiene a Cristo. Estamos alejados de Dios. Estamos sin Cristo y realmente necesitamos a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos tener a Dios. Y a veces las cosas no marchan bien, porque realmente no tenemos el amor para Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo dice, y sabemos que todas las cosas trabajan para el bien, pero fíjese bien, que dice, para los que aman a Dios. Todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios. Fijémonos que realmente el pecado es algo terrible. Hay otra cosa que debemos saber, y esto es
que solamente a través de Cristo usted tiene conocimiento de Dios. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3, se nos dice, Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Tenemos que saber una cosa, que solamente Cristo, mucha gente cree que tiene a Dios y que tiene conocimiento de Dios, sin darse cuenta que la Biblia nos dice que Cristo vino para darnos a nosotros a conocer a Dios. Lo que está diciendo la Biblia entonces, en Juan 1:18, es que Cristo es el único que me puede decir a mí cómo es Dios y cómo me puedo acercar a Dios. Mateo, capítulo 11, versículo 27, también se nos dice que Cristo vino para acercarnos a nosotros, a Dios. Sin este libro, realmente nosotros no pudiéramos conocer a Dios. Dice así, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron, Jesucristo está hablando, entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel quien el Hijo quiere darlo a conocer. Entonces usted y yo no podemos conocer a Dios fuera de Cristo. No podemos. Pero reclamamos a veces tener a Dios. Y la Biblia me dice en estos dos pasajes, de Juan 1:18, Mateo 11:27, que Cristo es el que nos dice cómo es Dios, cómo llegar a Dios y para qué necesitamos de Dios. Y hay otra cosa que debemos de saber. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 25, se nos dice que Cristo es el único quien nos puede llevar a Dios. ¿Se fija usted? Usted nunca llegará a Dios. Yo nunca llegaré a Dios sin Cristo. Hebreos 7, 25. Verso 25. Por lo cual, hablando de Cristo, también puede salvar perfectamente a los que por Él se acercan a Dios. Si usted no tiene a Cristo, déjeme decirle que no puede tener a Dios. ¿Por qué? Porque este libro dice que Dios es el único que nos puede acercar a Dios. ¿Cuánta gente en nuestro mundo está dejando de vivir sin darse cuenta que solamente a través del Hijo de Dios llegamos a Él? También hay otra cosa, que
Jesucristo es importante, porque la Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que es nuestro mediador. Dice, hay un solo mediador, Cristo, entre Dios y el hombre. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que Cristo es el abogado de los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, por no aceptar a Cristo, nos vamos de esta vida sin Dios. Dice, nos vamos de esta vida sin Dios. No tenemos la esperanza de llegar al cielo o a la gloria. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 2, versículo 9, se nos dice que Jesucristo es el personaje seleccionado por Dios para llevarnos a la gloria. Piense, queridos, estamos aquí en la iglesia de Cristo, localizado aquí en la iglesia americana que lleva el título Central Church of Christ. Y si podemos servirle, tenemos estudios bíblicos, tenemos películas que podemos presentar a ustedes en su hogar o aquí en el edificio. Sobre todo, queremos ayudarles espiritualmente. Que Dios me los bendiga. Y hasta el otro domingo, si lo permite nuestro Dios, estaremos con ustedes.